Nos dice sea g la función dada por g de x igual x más 2 y h la función dada por h de x igual x al cuadrado más 5. Para la función h, la composición de h y g, ¿cuál es la imagen de menos 2? ¿Okay? ¿Cuál es la imagen de menos 2 en ese ejercicio? Algo muy importante de mencionar, chicos, es que no es necesario hacer la composición. Podemos hacer lo mismo que hicimos en ejercicios anteriores. Podemos evitar tener que hacer todo lo necesario que nos permita llegar a la respuesta correcta. Podemos entonces escribir la siguiente forma. En un lenguaje pues más matemático, la imagen de 2 en la composición de h y g sería escribir esto. Composición de h y g, la imagen de 2 en esa composición, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo que hicimos anteriormente. Entonces sería evaluar la imagen de 2 de la función g en la función h. Entonces voy a calcular la imagen de 2. Eso sería lo primero que yo tendría que hacer. Voy a calcular g de 2. Sería la imagen de 2 en la función g. Eso es muy importante. No es en la función h, sino en la función g. Como es la función g, el criterio que tengo que usar es g de x igual x más 2. Entonces, g de 2 sería 2 más 2. Por lo tanto, g de 2 sería 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que calcular ahora? Bueno, sería h de y g de 2. ¿Qué voy a escribir en lugar de g de 2? Bueno, ya encontré que g de 2 es 4. Entonces, ahora basta con que yo calcule la imagen de 4, pero en la función h. Y eso sería lo segundo que vamos a hacer. Vamos a calcular h de 4. ¿Y cuál función debo de usar? Bueno, la función h. Entonces sería h de x igual x a la 2 más 5. Y entonces, ¿qué tendría yo ahí? Bueno, h de 4 es igual a 4 a la 2 más 5. H de 4 sería igual, 4 a la 2 son 16, más 5 son 21. Y ya finalicé. Vean que empecé con esta composición, hice g de 2, de ahí obtuve h de 4, que sería lo último que voy a hacer. Por lo tanto, en este caso, equivale a 21, ¿verdad? Entonces, podría decir yo que la imagen de 2 en la composición de h y g equivale a 21. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Sería exactamente lo mismo, simplemente que aquí nos están hablando de la función, de la composición de f y g, ¿verdad? Es calcular la imagen de menos 7. Entonces, igual, si aplicamos la propiedad que estuvimos escribiendo anteriormente, lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular la imagen de menos 7 en la composición de f y g. ¿Cómo escribiríamos eso? Bueno, la imagen de, y sería nuevamente la imagen de menos 7 en la función g, ¿verdad? Sería evaluar la imagen de menos 7 en la función g, pero evaluarla en la función f. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en este caso sería encontrar la imagen de menos 7. Eso sería lo primero que vamos a hacer. Para eso tenemos que usar la función g. ¿Cuál es la función g? Bueno, me dice que la función g es g de x igual menos x más 3. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a sustituir. Sería g de menos 7 es igual a menos 7 más 3. Y eso me daría 4. Entonces, g de menos 7
es igual a 4. Entonces, volviendo a la expresión que teníamos, ahora lo que me falta calcular es f de y g de menos 7, lo acabamos de encontrar que es 4. Entonces, ¿qué me falta? Simplemente encontrar f de 4. Eso es lo segundo que vamos a hacer. Entonces sería f de 4. Para f de 4, para calcular f de 4, pues yo necesito entonces en este caso la función f. ¿Cuál es la función f? Bueno, me dice que f de x es igual a 2x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como voy a calcular la imagen de 4, sería f de 4 igual a 2 por 4 al cuadrado. Que si nosotros resolvemos eso, la imagen de 4 sería 4 al lado son 16, por 2 son 32. ¿Ok? Entonces, en este caso, sería 32. ¿Qué podría decir yo? Ok, entonces, la imagen de 7 en la composición de f y g, de menos 7, perdón, equivale a 32. Y ahí tendríamos la respuesta a ese ejercicio. Vean que la clave es la propiedad, ¿verdad? Conforme yo vaya haciendo eso despacio, pues no voy a tener ningún inconveniente. Vamos a pasar al ejercicio de la diapositiva 19. En este caso, igual nos dice CF la función definida por f de x es igual a menos x menos 4 si x es menor a menos 2. Menos x al cuadrado más 4 si x se ubica entre menos 2 y 2. Y menos 3 si x es mayor a 3. Entonces vamos a ir calculando primero las imágenes. Lo primero que vamos a calcular sería la imagen de 4. Para la imagen de 4, x es mayor a 4, por lo tanto, tendría que usar el criterio f de x igual a menos 3. Eso quiere decir que f de 4, porque la imagen se sustituye, es igual a menos 3. Ya tengo el primer valor, la imagen de 4. Ahora sería 2 veces la imagen de 0. Para 0, ¿cuál criterio tendría que usar? Bueno, si x vale 0, recuerden que lo que está dentro del paréntesis es x. Entonces yo tendría que usar el segundo criterio. ¿Ok? Lo segundo sería la imagen de 0. Lo que está dentro del paréntesis, recordemos que es x, ¿verdad? Y 0 se ubica entre menos 2 y 2, por lo tanto sería este criterio el que tengo que usar. Tengo que usar f de x igual menos x al cuadrado más 4. Entonces esto sería f de 0 es igual a menos 0 al cuadrado más 4. Por lo tanto, f de 0 es igual a 4. ¿Ok? Y ahora tendría que calcular la composición. Eso es lo que me falta. Ya calculé la imagen de 4, ya calculé la imagen de 0, ¿verdad? Esto, lo que me falta sería calcular esa composición, que es lo tercero que vamos a hacer. Entonces, la composición sería la imagen de menos 2 en la composición de f y f. Entonces, aplicando la propiedad, inclusive voy a cambiarle el color a una de las f's. Entonces, aplicando la propiedad, lo que yo tendría es lo siguiente.
la imagen de menos 2 bajo la función f, evaluarla otra vez bajo la función f. Entonces, vamos a calcular quién es f de menos 2, ¿verdad? Porque sería lo que yo debo de calcular para ir acortando o resolviendo la composición. Esto que subrayé en negro, pues sería lo que yo debo de calcular. Entonces sería f de menos 2. ¿Cuál criterio tengo que usar? Bueno, el segundo. El segundo porque menos 2 se incluye en este conjunto. Vean que está cerrado, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en el segundo criterio sería menos 2 a la 2 más 4. Por lo tanto, f de menos 2 me da 0. ¿Ok? Y ahora tendría que calcular en este caso el siguiente valor. Véanlo por acá. En este caso, f de, y decía f de menos 2, que ya yo lo encontré y me dio 0. Véanlo acá. Abajo, f de menos 2 es 0. Entonces, tendría que calcular la imagen de 0. ¿Verdad? Y entonces, en este caso particular, la imagen de 0, ¿cuál criterio tendría que usar? Bueno, pues tendría que usar el segundo criterio, porque 0 se ubica entre menos 2 y 2. Entonces sería menos 0 al cuadrado más 4. Por lo tanto, la imagen de 0 es igual a 4. Entonces, ahora sí, teniendo claro todos esos valores, ya yo puedo, en este caso, definir o decir que la composición o la imagen de menos 2 en la composición de f y f me dio como resultado 4, ¿verdad? Vean que aquí hice la primera parte, luego procedí a hacer la segunda parte. Entonces, en este caso, esa composición me dio 4. Muy bien. Ahora sí, teniendo todos esos valores, ahora sí yo puedo, en este caso, expresar los valores de que ya tengo que sustituir ahí. Voy a ir coloreándolos en amarillo primero. La imagen, bueno, café, perdón. La imagen de menos 4, ok, aquí está. La imagen de menos 4 es igual a menos 3. Entonces, vamos a sustituir esos valores en la expresión. Menos 3 más 2 por la imagen de 0. Vamos a buscar quién es la imagen de 0. Aquí la tenemos. La imagen de 0 es 4. La imagen de 0, entonces sería 4. Sobre, y nos dice la composición, la imagen de 2 en la composición f y f. Este valor ya lo encontramos, vean que aquí lo tenemos. La imagen de menos 2 en la composición de f y f me dio 4. Entonces sería 4 más, y vean que hay un 1, ¿verdad? Que es un valor, pues, numérico. Entonces, resolviendo esta operación, sería 4 por 2, 8, menos 3 son 5, y abajo sería 4 más 1, 5, me quedaría 5 sobre 5, que eso nos da como resultado 1. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería 1. Repito, 5 nos da arriba, 5 nos da abajo, y 5 sobre 5 equivale a 1. Vean que si nosotros vamos aplicando, vean que lo que he aplicado es lo mismo que he hecho en todos los ejercicios, sin embargo, pues hay que ir haciéndolo y anotando todo para no confundirnos y tener los resultados que a nosotros nos solicitan. ¿Okay? Y vamos con un último ejercicio, que sería de la diapositiva número 23. Voy a hacer el 2 y el 4. Entonces,
Vamos a iniciar con el 2. Nos dice que es la imagen de 0 bajo la composición de G y G. Entonces, igual, aplicando la propiedad, vamos a poner igual que hice ahora una G de otro color para poder identificarlo. Entonces, aplicando la propiedad, tendríamos que eso sería de esta forma. ¿Ok? Voy a calcular la imagen de 0, ¿verdad? En la función G. Entonces, recuerden que lo que está dentro del paréntesis es X. Me voy a posicionar en X en 0 y voy a ver con quién se relaciona la función G. Entonces, logro observar que G de 0 es igual a menos 2. Vean que en X vale 0, en la función G, que es la última, se relaciona con menos 2. O sea, la imagen de 0 en la función G es menos 2. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Sería G de 0, pero este valor de G de 0 ya lo encontré, es menos 2. ¿Verdad? Y sería lo que tendría que calcular en este caso. Recordamos, lo que está dentro del paréntesis es X. Me posiciono en X en menos 2 y me fijo cuál sería ese valor en la función G, ¿verdad? ¿Con quién se relaciona? Esto es la función F, esto es la función G, sería menos 2 tercios. Y entonces ya tendríamos esa composición. Por lo tanto, la imagen de 0 en la composición de G y G equivale o es igual a menos 2 tercios. Muy bien. Y ahora vamos con el 4. Vamos con el 4. El 4 nos dice la imagen de 2 en la composición de F y G. Entonces, igual, aplicando la propiedad, tendríamos que eso sería de la siguiente forma. Entonces, vamos primero a observar quién es G de 2. Y eso es lo que vamos a calcular. G de 2. Entonces, recordemos, lo que está dentro del paréntesis es X. Me posiciono en X en 2, que sería acá. Y voy a ver cuál valor es ese en la función G. Aquí sería en la función F y aquí sería en la función G. Entonces, G de 2 sería 2. Entonces, en este caso particular, esto sería F de, y G de 2 lo acaba de encontrar, que es 2. Por último, ¿qué tendría que encontrar? F de 2, ¿verdad? Entonces me posiciono en X en 2, que sería acá, y me fijo cuál es ese valor, en este caso, en la función F. En la función F me dice que es 11. Por lo tanto, la imagen de 2 en la composición de F y G sería en 11. Vean que en este ejercicio es simplemente ir observando.